Amigas, amigos de Fundación Nuestra Historia, buenas tardes a todos, buenas frías tardes. Siempre me han acusado de algo que es que cuando hago estas introducciones, en realidad me adelanto a lo que se va a decir y hago algo así como spoilear, como se dice ahora, Sí. lo que van a decir mucho mejor y mucho más extensamente y profundamente los expositores. Pero yo realmente, para Fundación Nuestra Historia, es un gran honor y un placer contar con expositores de la talla de los que hoy van a disertar. Y sobre todo, además, creo que primero por la importancia de ellos y también paralelamente por la importancia del tema. El tema va de la mano con la idea de soberanía. Cuando tenía 14 años, en alguna esquina grité: soberanía o muerte. Ahora tengo 78 y pienso, ¿y qué quedó? Por suerte la muerte no vino, pero ¿qué quedó de la soberanía? Y creo que hoy vamos a poder elaborar alguna respuesta. Hay una configuración del mundo en este momento donde la idea de soberanía, que es una idea compleja, tiene diversas capas: soberanía territorial, se habla de la soberanía alimentaria, de la soberanía sobre el litio, de esto, soberanía lo usamos mucho, es una noción relativamente moderna, que se configura en el siglo XVI, se configura con los estados nacionales. Y además se cumplen 200 años de la proclamación de la doctrina Monroe, que en realidad es una, más que doctrina, podría decirse una ley institucional, fijada durante la presidencia de Monroe en los Estados Unidos. Porque ahí aparece, se traza una línea y se dice: este hemisferio occidental, ahí empieza la idea del hemisferio occidental, acá los que nos ocupamos somos nosotros. Y ustedes, los europeos, ocúpense de sus asuntos. Pero claro, decir que ellos se ocupaban de esta parte significaba también establecer la pretensión de una, vamos a decir así, soberanía territorial sobre todos los estados que configuraban en ese momento el mundo americano, muchos surgieron en ese momento. Y ahí ya tenemos un tema importantísimo, que es el que va a tratar el doctor Montesanto. Y luego tenemos también una confrontación en el siglo pasado entre los dos más grandes juristas del siglo pasado, Kelsen y Schmitt. Y ahí, digamos, las bases o fundamentos de lo que luego, y en este momento será, digamos, el enfrentamiento entre soberanistas identitarios soberanistas o identitarios, y de un lado y por el otro los globalistas, está allí, ya está planteado. Y finalmente, y sobre esto va a exponer Ramiro Dillon. Y finalmente, luego de tomarnos una pausa, vamos a tener a Horacio Cañi, que ya despuntó el tema el año pasado, para hablarnos, bueno, cómo
podemos entender la soberanía hoy? ¿Cómo este hombre de 78 años puede pensar que se transformó la soberanía que gritaba en una esquina a los 14? Les agradezco a todos la presencia, les pido si podemos poner en modo avión o como sea los celulares. Y no dije de la calidad de los expositores, y luego nuestro estimado y querido Roberto Airoldi, que va a ser de moderador, va a transmitirles a ustedes el currículum de ellos. Son amigos entrañables y amigos de muchos años, muchas veces de muchas empresas comunes, pero hay una calidad que trasciende a la amistad y que realmente les agradezco que hayan venido a exponer sobre este tema en Fundación Nuestra Historia. Y ahora los dejo con el moderador, con Roberto Airoldi. Estimada audiencia, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta tarde otoñal, seguro vamos a aprender o a refrescar muchos conceptos. Buenas tardes, doctores. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, tenemos 3 expositores y en honor a la brevedad les voy a pedir si pueden redondear el tema en 35 o 40 minutos aproximadamente. En primer lugar, nos va a hablar el doctor Néstor Luis Montesanti, que es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires con promedio de honor, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, profesor titular por concurso de la Universidad Nacional del Sur, diputado convencional constituyente para la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 1994, académico de número inicial del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, autor de libros de Derecho e Historia, tanto propios como en colaboración, como si fuera poco, traductor y prologuista. Doctor, queda usted en uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. No, apretelo abajo. Apretelo abajo. Quisiera tener en la mano. Sí, ahí mire. Ah, genial. Ya está en funcionamiento. Muy buenas tardes. Gracias ante todo por el espíritu de heroicidad que significa salir hoy de la cueva para venir a este ámbito luminoso, magno, pero frío. Me toca ocuparme justamente de la llamada doctrina Monroe, curiosamente llevando el nombre del presidente de la República Imperial de ese entonces, cuando generalmente las doctrinas se nombran por personajes secundarios o no tanto, que en el caso de los norteamericanos suele ser el secretario de Estado. Tal vez algún día haya de escribirse un análisis sociológico del protagonismo en la historia de los Estados Unidos de América de los secretarios de Estado. El autor realmente de esta llamada doctrina Monroe fue John Quincy Adams, el secretario de Estado en ese momento, y que luego sería el segundo presidente de la Unión con el mismo apellido. Un verdadero genio de la diplomacia, entendida en el sentido
más empinado, es decir, no solamente en lo referente al trato con los iguales o con los no tan iguales, porque tal vez ahí esté alguna de las claves de lo que Ramón Aarón denominó la República Imperial, que nunca se consideraron demasiado iguales a nadie, sino también, decía, por la perspicacia estratégica y el manejo absoluto de un término poco grato a la doctrina norteamericana, pero plenamente vigente, que es la llamada razón de Estado. Uno cree que la doctrina Monroe es América para los americanos, que alguien agregó luego americanos del norte, con toda razón. Pero en realidad la doctrina Monroe es una tremenda, he aquí son 2 hojas. Es cierto que el lenguaje diplomático es florido, es abundante en circunloquios, porque las cosas hay que decirlas inequívocamente, pero con equivocidad en los términos para que el otro no se ofenda o se ofenda menos. Pero lo cierto es que en este caso todo nace, podríamos echarle la culpa a Herr Metternich, ya que hace unos días su mayor admirador ha cumplido los 100 años de vida, ¿no? Entonces es también un homenaje oblicuo o indirecto, tanto al propio austríaco genial, que durante un tiempito le hizo creer a Europa que seguía siendo el centro del mundo, y a este alemán devenido norteamericano que se encargó luego de valorarlo mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque Metternich es no el creador, pero sí el inspirador y el basamento fundamental de lo que se dio en llamar la Santa Alianza. La Santa Alianza, como se sabe, nace con la caída de Napoleón y la vuelta de los Borbones al poder en Francia, pero unos Borbones que en principio aparecían deudores de sus mayores enemigos, esto es, austríacos, prusianos e ingleses. No obstante, en poquísimo tiempo, Francia, como animada por un espíritu propio de Fénix, resurgió de su humillación y de su postración y volvió a procurar, no siempre con suerte, ocupar ese lugar eminente en el concierto europeo en particular y mundial en general. Lo cierto es que con la vuelta en España del rey amado, el rey ausente, etcétera, o sea, más conocido acá como Fernando VII, se produjo un proceso de involución en lo que refiere a lo que podríamos denominar monarquía constitucional, y se acabó con la PEPA de 1812, en fin, y se tendió a volver al antiguo régimen absolutista. Como esto provocó entre quienes se habían distinguido en el combate en la guerra contra Napoleón, reacciones de diverso tipo, fue menester que los franceses volvieran a invadir la península. Esta vez con un ejército que se lo denominó, el nombre lo dice todo, los 100.000 hijos de San Luis, y que no encontró la resistencia que la primera francesada había provocado, sino algún tipo
no digamos de adhesión, pero por lo menos de indiferencia general, tal vez consecuencia del interminable estado de precariedad personal e institucional que se pasó durante tanto tiempo. El caso es que los 100.000 hijos de San Luis fueron los que afirmaron a la monarquía española por los 3 primeros lustros al menos. El señor Canning, que a su notable inteligencia, energía y capacidad oratoria adunaba un espíritu afilado y sumamente perspicaz, advirtió rápidamente que lo que habían logrado con duro esfuerzo y gran pérdida en Waterloo corría el riesgo de venirse abajo si reemergía Francia. Pero no tanto en España, cosa que a Canning preocupaba relativamente, sino en América. Porque la concepción global de la política de su majestad, como dice Canning en su correspondencia indefectiblemente, el gobierno de su majestad vería con estima, con regocijo y cosas por el estilo. Canning tenía bien claro que el dominio de la isla de Cuba implicaba, en pocas palabras, el dominio de las aguas americanas. Entendámonos que, aunque lógicamente Gran Bretaña tenía bien claro que el continente se extendía bastante más hacia el sur, pero no olvidemos que justamente la parte más cercana, con las costas continentales, era la que nacía en la península de la Florida y en Cuba, pero con una diferencia: Cuba es la llave. Eso también lo sabían a la perfección los norteamericanos. Entonces, cuando Canning teme que la debilidad de España y la dependencia de la monarquía española de la presencia militar francesa pudiera acarrear consecuencias territoriales, no tiene mejor idea, nunca sabremos por qué, de convocar al diplomático norteamericano asentado en Londres, que era un señor Rush, y que, haciendo honor a su apellido, era un tipo impulsivo, poco hábil para la negociación diplomática estrictamente. Lo entusiasmó entonces a Rush, diciéndole que sería bueno que los hermanos ultraoceánicos se pusieran de acuerdo con su majestad para aventar la posibilidad de toda penetración francesa, concretamente en Cuba. Esto fue en agosto, obsérvese, no había internet, en agosto de 1823. Mr. Rush lo comunicó rápidamente a su secretario de Estado, que era, como ya dijimos, John Quincy Adams. Lo consulta con el presidente Monroe y, sin más o con poco más, finalmente, 2 meses más tarde, se produce la doctrina Monroe, que no es otra cosa que un mensaje al Congreso norteamericano. No es
una toma de posición oficial, etcétera, etcétera, nunca adquiere el estatuto de ley, pero sin embargo forma parte del Public Common Law norteamericano. Canning a todo esto ya había resuelto el problema porque en nombre de su majestad el rey de Francia, el príncipe de Polignac, que era el canciller francés, le comunica que se quede tranquilo, que Francia no contempla ninguna empresa colonial y que consecuentemente no hay necesidad de ninguna medida, que no se va a aprovechar, en otras palabras, de los despojos de su vieja y amada enemiga, que era España. Pero se olvida Canning de comunicarle esto a Rush. Se olvida o simplemente no lo tiene en cuenta, no lo considera. De modo que la gestión iniciada debido a la preocupación expresada por Rush sigue en el Capitolio, concretamente en la Casa Blanca, y finalmente se produce esta declaración. Para entenderla, sería interesante tal vez un corto párrafo de un autor argentino que conoció muy bien a los norteamericanos, muerto tempranamente y hoy día sepultado por ingentes capas de olvido, que se llamó Homero Mario Guglielmini. Guglielmini ganó en los años finales de la década de los 20 del siglo pasado la beca Guggenheim y consecuentemente estuvo viviendo en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, aunque recorrió todo el país. Y a su vuelta produjo un libro, hoy una verdadera joya arqueológica, que tituló Bajo el Águila Azul. Un nombre muy inspirado, pero algo menos se sabe por qué. Resulta, yo al menos no lo sabía, que Roosevelt Franklin llegó por primera vez a la presidencia norteamericana usando como distintivo, como marca, dirían hoy, un águila azul. O sea que, curiosamente, el título de Guglielmini no se refiere tanto al águila norteamericana tradicional y al color azul que es propio del triunfo en ellos, sino a esta circunstancia. Guglielmini volvió al país apenas asumido Roosevelt y enseguida publicó su libro, que es un libro que ya tiene 90 años. Dice ahí: también ello explica que mientras la expansión de los Estados Unidos se deba a un proceso de constante adquisición imperialista perpetuado en la política oficial contemporánea, el pueblo americano es acaso el menos imperialista y el más pacifista del mundo. Otro fenómeno contradictorio, que es el que más incita la curiosidad y aún el estupor del psicólogo, es la hipocresía ambiente y el altisonante idealismo moral en las formas, simultáneos con la más cándida sensualidad y libertad en las costumbres. También en este caso, una bifurcación en la raíz histórica explica el fenómeno. De la fuerte tradición ético-puritana, el americano ha conservado la superficie, pero los contenidos reales de la vida han sido impuestos por el nuevo régimen industrial y su paralelo paganismo. No es tarea fácil perforar esa costra histórica que todavía cubre la intimidad del americano. Y si uno observa esta muy profunda percepción de Guglielmini, se da claramente en toda o en casi toda la praxis norteamericana en función de aquella doctrina Monroe, la cual no la voy a leer todo porque es fatigoso, pero
Básicamente, el párrafo 7 del mensaje, no olvidemos que al ser un mensaje abarca todos los temas propios de la administración, comienza a propuesta del gobierno imperial de Rusia, hecha por conducto del ministro acreditado en esta capital, se han transmitido instrucciones y poderes bastantes al ministro de los Estados Unidos en San Petersburgo para arreglar, por medio de negociaciones amistosas, los derechos e intereses respectivos de las dos naciones en la costa noroeste de este continente. Su Majestad Imperial, parece que para Adams no había otra Majestad Imperial que la británica, tenía razón, ha hecho una propuesta semejante, el cual ha accedido de igual modo. El gobierno de los Estados Unidos ha tenido el deseo de manifestar, por medio de este amistoso proceder, el gran valor que invariablemente ha atribuido a la amistad del emperador y su solicitud para cultivar la mejor inteligencia con el gobierno ruso. En las discusiones a que esto ha dado origen y en los arreglos por los cuales puede terminar, se ha juzgado oportuno sostener como principio en el que van comprendidos derechos e intereses de los Estados Unidos, que los continentes americanos, por la libre e independiente condición que han asumido y que mantienen, no deberían ser considerados ya como susceptibles de futura colonización por cualquiera de las potencias europeas. Y ahí un poco está. Obsérvese que es tan amplio y a su vez tan circunscripto que permite luego realmente hacer correr mares de tinta para interpretarlo, y no queda más remedio que ocurrir a la comparación histórica. ¿A qué viene lo de Rusia? Rusia también fue una potencia americana o americanista, lo cual se comprende si se tiene en cuenta que el estrecho de Bering en épocas de abundancia de hielo se puede cruzar a pie. Por eso es que Rusia se consideraba acreedora a toda una proyección colonizadora en la costa pacífica de América que llegaba hasta Chile, concretamente pasando por Alaska, la cual efectivamente fue rusa, y la California. No olvidemos que por entonces, cuando se dicta la doctrina Monroe, los Estados Unidos eran un pequeño territorio en los contrafuertes de los montes Apalaches, pero sobre la costa del Océano Atlántico. El Pacífico se sabía que existía, pero era algo remoto, salvo para la clase política norteamericana. A raíz de esto es donde el gobierno norteamericano empieza a decir, no, un momentito, América es nuestra, aunque no sea nuestra, porque esa tierra no era de nadie. Bien podía ser rusa, o bien podía ser de cualquiera otro, bien podía ser española, bien podía ser inglesa, como lo era en todos los casos, porque efectivamente la California tuvo parcial colonización española. Empleo el término colonización, que es incorrecto para ser más rápido en la exposición, y el Oregón en gran parte hasta el paralelo 51 había sido británico. Sin embargo, so pretexto para satisfacer a Canning, Adams empieza con este circunloquio del parate hacia Rusia, que efectivamente se produjo, no solo porque Rusia nunca arriesgó expediciones militares, sino también porque en definitiva le terminó vendiendo a los norteamericanos el territorio de Alaska, que es como un tapón que le inhibía las pretensiones más hacia el sur. Pero esto fue una visión estratégica inicial del gobierno de Washington.
Luego, en el párrafo 48, dice algo que es muy importante. Habla de los estados europeos, etc. Y dice, esta diferencia procede de la que existe entre sus respectivos gobiernos. La nación norteamericana está consagrada a la defensa de nuestro sistema, formado a costa de tanta sangre y de tanto dinero, y madurado por la sabiduría de sus más sabios ciudadanos, sistema bajo el cual hemos alcanzado una felicidad sin ejemplo. La sinceridad y relaciones amistosas que existen entre los Estados Unidos y aquellas potencias, se está refiriendo a las europeas, nos obligan a declarar que consideraríamos peligroso para nuestra paz y seguridad cualquier tentativa de parte de ellas que tenga por objeto extender su sistema a una porción de este hemisferio, sea la que fuere. Obsérvese que ya dice porción de este hemisferio, ya no distingue entre que se trate de gobiernos autoproclamados independientes o no. No hemos intervenido ni intervendremos en las colonias o dependencias de cualquier potencia europea, lo cual contradice el párrafo anterior, pero cuando se trata de gobiernos que hayan declarado y mantenido su independencia y que después de madura consideración y de acuerdo con justos principios hayan sido reconocidos como independientes por el gobierno de los Estados Unidos, cualquiera intervención de una potencia europea con el objeto de oprimirlo o de dirigir en alguna manera sus destinos, no podrá ser vista por nosotros sino como la manifestación de una disposición hostil hacia los Estados Unidos. Párrafo 49 es muy interesante, una pequeña porción del mismo. Dice, no intervenir en los asuntos interiores de ninguna de aquellas potencias. Esto es interesante, por lo que después ocurrirá. Considerar el gobierno de facto como gobierno legítimo, cultivando amistosas relaciones con él y manteniéndolas por medio de una política franca, firme y viril, satisfacer las justas reclamaciones que haga cualquier potencia, etc. Y luego concluye, ¿no? A cualquier porción de ambos continentes americanos sin poner en peligro nuestra paz y felicidad. Y por otra parte, no es de creer que nuestros hermanos del sur, abandonados a sí mismos, adoptarán de propio acuerdo dicho sistema. Quiere decir que un poco, ya digo, con este lenguaje elusivo, pleno de circunloquios, pero a su vez con afirmaciones realmente contundentes, lo que se establece claramente es a los pobres de allá abajo los protegemos nosotros, nada más que nosotros. Por eso es que, lógicamente, el nivel de protección es directamente proporcional a la distancia con los Estados Unidos. Es decir, va a haber menos protección para la Argentina, Brasil y Chile, y va a haber mucha más protección, siempre entre comillas, para México, Cuba, ni hablar, y toda la Centroamérica, particularmente la parte más angosta de la Centroamérica. ¿Por qué? Porque ya por entonces la Secretaría de Estado norteamericana tenía claro que el límite fluvial de los Estados Unidos debería ser el río San José. El río San José es San José o San Juan, me equivoqué de nombre. El río San Juan es un río que corre entre Nicaragua y Costa Rica,
que separa a ambos estados y que desagua en el gran lago de Nicaragua, el cual a su vez está conectado por un canal con la bahía de Fonseca. En otros términos, que permite pasar desde el Atlántico al Pacífico y viceversa, porque se trata de un río navegable. Esta es la razón por la cual los pobres nicaragüenses pasaron y pasan todo lo que pasaron y pasan. Al final, en definitiva, esta vía se corrió todavía más al sur, porque llegó el momento en que convino más, debido al emprendimiento de Ferdinand de Lesseps, etcétera, posterior a Suez y todo lo demás, construir, ahí sí hubo que construirlo a pico y pala, otro canal en lo que hoy día es Panamá, a cuyo efecto hubo que crear Panamá, que no existía, sí existía la región, pero pertenecía a Colombia, inventar en el término máximo de 3 meses. Tuvieron en la creación de la República de Panamá, la declaración de independencia de la República de Panamá, la firma del tratado de concesión a perpetuidad del canal a los Estados Unidos y la ratificación, no solo por el Senado panameño, sino también hubo que crearlo de ex nihilo, es decir, para eso hubo que nombrar rápidamente parlamentarios que formaran ese Congreso y la ratificación, que no era tan fácil, por el Senado norteamericano. Hay que reconocer que la genialidad de esta clase política, de esta élite política, es doble si se considera que no siempre el Capitolio ha sido cabresteador con los designios de la Casa Blanca. Muchas veces le ha desautorizado o dejado de ratificar tratados, etc. O sea que toda la diplomacia no se agota o no se agotaba en esos tiempos con tratar con los potenciales enemigos, sino también que tratar con los propios, porque es indudablemente una de las características resaltantes del sistema que Aarón denominó de forma irrepetible como la República Imperial. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de la doctrina Monroe a partir de entonces? Dice Carlos Pereira, un autor mexicano muy importante, gran historiador, que prácticamente murió sin nacer, porque él emplea el término inmediatamente archivada, y no es inexacto, porque el propio secretario de Estado del presidente Adams, que fue quien sucedió a Monroe y quien había hecho la doctrina, le pidió a la Cámara de Representantes que, bueno, ya está resuelto el tema, no pasó nada con Cuba, que lo reconoce expresamente, lo dice. Así que, bueno, esto puede quedar ya en los anales de la historia institucional norteamericana. Pero no fue así. Vamos a hacer porque no quiero excederme del tiempo que tengo, un breve repaso de cómo se dio en la praxis histórica la evolución de la doctrina Monroe. Por lo pronto, es gracioso. El caso primero
fue el caso llamado de la Guerra de los Pasteles, 1838, almirante Baudin, quien luego sería el comandante de la flota francesa en el Río de la Plata. Luego destituido y nombrado en su lugar el almirante Macó, que fue el que concluyó el Tratado de Paz y que recibió por eso el doble castigo del entonces joven Mitre, un castigo por los insultos y el otro castigo porque se los hizo en verso. El caso es que por un problema de que no se había pagado a un consumo de pastelería hecho por los profesionales panaderos franceses que habían consumido las tropas mexicanas, el fuerte de San Juan de Ulúa fue bombardeado. El caso se superó por mediación inglesa, haciéndole honor a aquella recomendación del año 26. Los Estados Unidos no intervinieron ni hicieron observación alguna. El siguiente caso es el de las islas, así las llama Pereira. La obra de Pereira está escrita en 1916. Las llama Islas Falklands, o sea, con el nombre inglés, pero porque no sabía siquiera. Él después, en algunas ediciones posteriores, por ejemplo lo de la breve historia de América, ya emplea la denominación Malvinas, pero no la tenía en el momento en que escribe esta obra fundamental de análisis de la doctrina Monroe. Acá dice directamente la Secretaría de Estado: como la nueva ocupación de las Islas Falkland por la Gran Bretaña en 1833 se efectuó de acuerdo con un título adquirido previamente y conservado por aquel gobierno, no se ve que la doctrina de Monroe, invocada por parte de la República Argentina, sea susceptible de aplicación en el caso. Por los términos que aquel principio, bueno, en fin, el resto no lo leo porque es muy largo. O sea, categóricamente, aplicando a su modo de ver, la doctrina Monroe dice no, porque los ingleses ya estaban desde antes y nosotros con las posesiones coloniales previas a las declaraciones de independencia no nos metemos. Pequeño problema, la Secretaría de Estado se olvidó que por un tratado del 20 de enero de 1761, Inglaterra había reconocido expresamente la soberanía española sobre las Islas Falkland o Malvinas o Sebaldinas, como también se las llamaba. Todo esto, quiero aclarar que el gobierno argentino, la diplomacia argentina, ha sido bastante insistente en este sentido. No solamente se planteó en el primer momento, en que bueno, es razonable que no se prestara mucha atención, porque poco antes de la apropiación por la fragata Clio se había dado el episodio de la expedición punitiva del capitán Silas Duncan con motivo de un secuestro del producto de una caza de focas que ocasionó la primera destrucción de lo que hoy llamamos puerto argentino. Pero esto que acabo de leer se lo escribió el secretario Bayard al ministro Quesada, padre del primer o el segundo, según se mire, protohistoriador revisionista argentino, que usaba él mismo, escritor, que se hacía llamar
firmaba con el seudónimo de Víctor Gálvez, el 18 de marzo de 1886. O sea que la posición norteamericana respecto de ignorar olímpicamente todo lo que refiera a las Islas Falkland es así indefectible, sin ningún renuncio en toda la historia. No me siento con autoridad moral para traer a comento lo que hizo el presidente Reagan con respecto al segundo conflicto de Malvinas, ¿no? Porque es demasiado reciente y harto doloroso. El tercer caso, acá podríamos hablar de doctrina Polk, se dio en 1846 cuando por un motivo baladí se le declaró la guerra a México, mejor dicho, sí, se le declaró la guerra a México. En realidad México la declaró, pero porque no le quedó otra alternativa, de resultas de la cual el antiguo virreinato de Nueva España perdió Texas, Nuevo México, parte de Colorado, parte de Wyoming, parte de Kansas, parte de Oklahoma, Nevada, Utah, Arizona y California. ¿Qué significa? Que 23 años después de la enunciación de la doctrina Monroe, Estados Unidos llegó al Pacífico. Previamente se había producido un episodio que es de los más indignantes que puede ocurrir aún ante un manejo plenamente objetivo de la historia, que es el caso de Texas. Texas formaba parte de las provincias de Nuevo Santander y de Coahuila dentro del virreinato o reino de Nueva España. Pero al parecer un empresario norteamericano, Austin, comenzó a llevar colonos con permiso del gobierno mexicano, convenientemente aceptado. Tal vez no el gobierno, pero sí los funcionarios que lo componían. Colonos, uno piensa en el personaje entrañable, aquel señor del gorro de piel con la colita de ardilla colgándole en la nuca y la chaqueta de flecos y el mosquete de avancarga y obviamente de un solo tiro. No, ¿qué eran estos colonos? Eran esclavistas, es decir, el interés por Texas nace de la historia norteamericana porque en el compromiso de Missouri limitaba, que es un antecedente remoto de la guerra, de la cruenta guerra civil que vendría unos cuantos años después, limitaba la esclavitud al sur de los 26 grados 30 minutos de latitud. Entonces, ¿qué se hacía con los esclavos? Entonces ahí fundamentalmente Calhoun y que fue el gran jurista de la Confederación, también un gran político, dice, bueno, no nos queda otra que irnos a un lugar que no esté en los estados tradicionales, que esté fuera de los estados tradicionales, para que no nos agarre el compromiso de Missouri. Texas era el que estaba más cerca. Es decir, ojo, también estaba la Florida, pero la Florida no tenía las ventajas que tenía Texas, que tiene Texas, que son llanuras fértiles, campos ideales para la explotación en gran escala. La Florida tiene otro tipo
de conformación. No obstante, se quedaron también con la Florida con un mecanismo similar. Empezar ocupaciones de facto, crear problemas a las autoridades y luego ofrecerle al dueño, un dueño en ruinas, que liquidaba ya no las joyas de la abuela, sino los harapos propios, mediante una suma determinada de dinero, comprárselo. Esta es otra de las características de la política norteamericana. Nunca los Estados Unidos ocuparon una tierra por la cual no hubieran pagado. Esto se dio también en el caso de los mexicanos. El general Santa Anna recibió un pago en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue en 1848, por todos esos territorios que había perdido. Va de suyo que, como bien señala Aarón, eso es la legitimación de la conquista militar. Total, después te pago. Las cifras, va de suyo, que no son demasiado significativas. Incluso cuando se compró la Florida, el presidente norteamericano en su mensaje dice: nunca se ha comprado tanto por tan poco. Luego viene el punto tal vez más controvertido, que es el de la intervención francesa en México, a la cual se ha hecho ver como una empresa retrógrada, colonialista, europeizante, etcétera, pero que no tiene, o todo eso, todo muy poco. México vivía sacudido por una constante contienda civil entre dos bandos que allá se llaman conservadores y liberales, y se llamaban, ya ahora eso no existen esos como partidos políticos, y entonces era un sucederse, justamente ese estado de guerra permanente, de guerra civil permanente, etcétera, fue lo que permitió tanto la apropiación de Texas, inicialmente de facto y luego de iure, tras la invasión militar del general Scott, como el empobrecimiento general del país. Llega un momento en que accede a la presidencia mexicana un indio, dicho esto sin ningún ánimo discriminatorio, era indio, de quien su compatriota Vasconcelos escribió: una especie de ídolo aborigen que encarnaba por fin hacia la realidad el sueño de Poinsett cuando puso el retrato de Moctezuma en la cabecera del salón de sus primeras recepciones en la capital del México recién emancipado. Revivía lo indio, pero a la sombra del bastardaje yanqui. La camarilla de los intelectuales juaristas se dedicaría en adelante a predicar la desespañolización. España tenía la culpa de todos nuestros males. Bueno, bástenos un dato de color. Cuando el desdichado príncipe Maximiliano de Habsburgo es fusilado en Querétaro, el remate de gracia no se le da en la cabeza, porque no iba a volver una testa augusta en tan malas condiciones a su patria de origen, sino que se le da en el pecho, con un fusil Springfield de fabricación norteamericana, que era el que empleaban las tropas nacionales, por llamarlo de alguna manera, que habían reconquistado México de esa francesada 2 o napoleonada, que fue concretamente el desquicio de Napoleón III. No obstante,
el cónsul norteamericano en Génova no rindió, fue el único, por instrucciones del secretario Seward, fue el único que no rindió homenaje a los restos mortales de Maximiliano cuando fueron repatriados, como repudio. O sea que en este sentido Estados Unidos no aplicó la doctrina Monroe de frente, pero sí la aplicó de soslayo. No llegó a meterse en una guerra con Francia, pero influyó decisivamente en el resultado de la guerra civil que acabó con la vuelta del amigo Juárez. Bueno, tengo que terminar, de manera que séame solamente permitido señalar una cosa. Cuando la agresión de 1845 tampoco se aplicó la doctrina Monroe en el río Paraná, lo que se denomina o se denominó ya entonces la Guerra del Paraná. Pero al menos hay una excusa, un pretexto. Estados Unidos temía una invasión británica desde el Canadá y por ese motivo no podía disponer de sus fuerzas libremente. Pero al menos, por obra del cónsul Harris, se contentó con declarar contundentemente su simpatía por el gobierno argentino. Y por la gesta del pueblo argentino. Monroe es, pues, y de esto se ocupará gente que sabe mucho más que yo, las doctrinas que vendrán, la doctrina Roosevelt, la doctrina Wilson, y terminará en 1931 con la doctrina Stimson. Los intereses de los Estados Unidos son el límite de los Estados Unidos, cosa que ya, con otras palabras y con un lenguaje singularmente exquisito, había dicho Thomas Jefferson, uno de los gigantes padres, en 1808, aconsejando la ocupación de Cuba. Los intereses norteamericanos son el límite de los Estados Unidos. El que le guste bien y el que no, que se prepare. Hay una poesía bellísima de Rubén Darío, muy conocida, dedicada a Roosevelt. Rubén Darío había sido funcionario del gobierno del presidente Zelaya, a quien los marines norteamericanos sacaron de una patada de Managua como condición para obtener de la siguiente legislatura y del siguiente gobierno esta proyección bioceánica que en definitiva no llegaron a utilizar. Tal vez un poeta sea el que mejor resuma lo que se puede decir de la doctrina Monroe. Bueno, muchas gracias.